Hola, bienvenidas. ¿Vais entrando todas? Bienvenidas. Empezaremos en breves. Damos tiempo a que todo el mundo se vaya conectando. Y empezaremos en un minuto. Vais entrando todas. Empezaremos en un minutito. Bienvenidas. Genial, pues ¿os parece, equipo, que empecemos? ¿Me oís bien? ¿Sí? Vale, fenomenal. Empezamos. Bienvenidas y bienvenidos a la presentación de las guías de práctica clínica ArQIA para la atención al parto en unidades lideradas por matronas. Este es un proyecto que se inició en la Universidad de Queen's de Belfast y en la Universidad de Ulster junto con ArQIA, que es la Regulation and Quality Improvement Authority, que es el organismo responsable de inspeccionar y de monitorizar la disponibilidad de los servicios y la atención en Irlanda del Norte, en Reino Unido. Y una vez se elaboraron estas guías, desde el grupo de investigación Genders decidimos el traducirlas siguiendo el sistema de traducción y adaptación de la Organización Mundial de la Salud. Deciros que el Genders somos un grupo de investigación reconocido por la Universidad Ramon Llull y nos encontramos ubicados en la Facultad de Ciencias de la Salud Blanquerna en Barcelona. Entonces, el objetivo de la sesión de hoy es presentaros las guías de atención al parto normal en unidades lideradas por matronas y la guía de criterios de admisión a estas unidades. Y después presentaros también los resultados de Irlanda del Norte en cuanto estas guías han sido implementadas, ¿vale? Por ahora es el único país en que se han implementado y la hemos traducido en diferentes idiomas. Para ello os hemos presentado un programa, disculpadme, ahora justo no pasaba la diapositiva, que hemos intentado que sea lo más completo posible para enmarcaros un poquito la evidencia y que también os sirviera para aquellas que estáis interesadas en el tema y que queréis estar actualizadas, para aquellas que empezáis a pensar, mira, yo trabajo en este centro asistencial y pienso que podríamos liderar un proyecto así y abrir una unidad liderada por matronas o un centro de nacimientos, e incluso para aquellas que ya trabajáis en una, podáis tener un documento de referencia si así lo deseáis. Os presento un poquito el programa. Primeramente os presentaremos la evidencia científica y la situación actual en las unidades lideradas por matronas en Cataluña.
Esto lo haremos de la mano del doctor Ramón Escuriet. Ramón es matrona, es el investigador principal del grupo de investigación Genders y es el responsable de la salud sexual y reproductiva en el Servei Català de la Salud. Y lo hará conmigo, que soy Ana Martín. Yo soy matrona, de hecho me formé en el Reino Unido. Estuve allí 7 años trabajando en diversas unidades y finalmente estuve coordinando una unidad obstétrica. Me encuentro en la fase final de mi tesis doctoral y en esta lo que hemos hecho es evaluar los resultados perinatales en función de los profesionales que atienden estos nacimientos y de cómo afecta la estructura en el lugar en el que demos a luz. Y también soy miembro del grupo de investigación Genders. A continuación os presentaré yo misma las guías de práctica clínica, cuáles son sus puntos fuertes, el por qué hemos optado por traducir estas guías y dónde las podréis consultar. Después tendremos el honor de tener a las doctoras Maria Haley y Patricia Gillen. Ellas os presentarán los resultados obtenidos tras implementar estas guías. Ambas son matronas y son codirectoras de este proyecto. María, además, es profesora del grado de matrona en Queen's University y Patricia es la jefa de investigación y desarrollo para matronas en un reconocido hospital del Reino Unido y es profesora en Ulster University también. Y la última sección la queríamos dedicar de forma más operativa, ¿vale? Queríamos compartir con vosotros la experiencia y la funcionalidad de la primera unidad liderada por matronas que se abrió dentro del sistema público en Cataluña. Para eso tenemos a Roser Palau y a Sara García, que son las matronas referentes de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell y del centro de nacimientos de este. Y contaremos con Ana Isabel y con Sergio, que son una familia que tuvo la experiencia de tener a su bebé en esta unidad y la compartirán con nosotros. Para el final nos hemos reservado una sección de preguntas y respuestas, ¿vale? Para que aquellas inquietudes, dudas que os vayan surgiendo a lo largo del webinar las podáis dejar en esta sección. Os aparecerá una cajetilla, ¿vale? Que os puede aparecer como fax o como preguntas y respuestas, las podéis dejar ahí y justo cuando terminen las diferentes ponencias, pues intentaremos dar respuesta a todas aquellas preguntas que podamos. Así que empezamos, esperamos que lo disfrutéis. Lo primero es dar contexto y para ello necesitábamos aportar la evidencia científica actual. Lo primero sería definir, ¿no? para que entendamos en qué términos estamos hablando, qué es una unidad liderada por matronas o un centro de nacimientos, que sería el término más coloquial. Pues estamos hablando de una unidad de maternidad en la que ofrecemos un modelo de atención integral, biopsicosocial a las mujeres y a sus familias y en estos la matrona es la profesional de referencia como experta en normalidad y quien lo dirige. La literatura nos define, ¿no? los pilares que deben tener estas unidades. Y sí que me gustaría hacer un inciso para que sepamos exactamente, ¿no? En qué contexto nos encontramos. Lo primero es que en las unidades lideradas por matronas, el modelo de atención es siempre centrado en la mujer. ¿Y qué queremos decir con eso? Uno, que comprendemos su derecho de autonomía. Segundo, que lo respetamos. Y esta está situada en el centro de la toma de decisiones. Y que con esa evidencia actualizada que nosotros le proporcionamos junto con sus valores, con sus necesidades, con sus prioridades, esta pueda tomar las decisiones que sean mejores para ellas y para sus familias. Entonces, la atención siempre será integral e individualizada, alejándonos, ¿no? de una práctica más bien rutinaria. Otro punto clave es que el parto se entiende como un proceso de salud, como un proceso fisiológico, anticipando la normalidad en lugar de riesgos. ¿Sí? Ya tenemos mucha evidencia internacional, ¿no? que demuestra que el parto es un acto muy seguro. Tenemos documentos marcos como el del Ministerio de Sanidad, que así también lo respaldan, ¿no? Sabemos que la gran mayoría de las mujeres dará a luz de forma completamente segura, con un mínimo apoyo por parte de los profesionales. Y esta
este concepto está muy presente en la atención en estos centros. Otra base o otro ingrediente, ¿no?, en esta ecuación es que la matrona, como experta en normalidad, es la persona que lo lidera. Pero en el momento en que entra en el binomio de matrona-mujer que acude a este centro, la matrona es una mera facilitadora del proceso, que lee las necesidades de esta mujer y da respuesta a través de su acompañamiento y la promoción de la normalidad. Después nos encontramos a veces, ¿no?, en que decimos, vale, unidades lideradas por matronas, nadie más tiene nada que decir. Tenemos que decir que el enfoque colaborativo es muy importante y es necesario. El hecho de que haya un enfoque colaborativo se basa en que haya unos flujos de comunicación ágiles y rápidos entre los diferentes profesionales de la salud, y eso lo podemos ver en una situación, por ejemplo, en que una mujer acuda a una unidad liderada por matronas y que en algún momento presente una desviación de la normalidad y tenga que ser trasladada a una unidad obstétrica. O otro caso en que, por ejemplo, tengamos una mujer que por criterios de inclusión en estas unidades no termine de encajar, pero hablando con ella junto con un equipo multidisciplinar, pues se puede acordar un plan de cuidados y que la mujer dé a luz en el lugar en el que desea. Después hay un concepto a añadir que ya sabéis, ¿no?, que debemos tender a la continuidad de cuidados porque tenemos mejores resultados de salud, mejor experiencia materna, y lo que intentamos en estas unidades será siempre el integrar esto como base del modelo, integrar la posibilidad de que las matronas que están trabajando en este centro de nacimientos puedan ver a las mujeres en algún momento durante el embarazo y durante el posparto para promover la continuidad. Otro factor es el tener el entorno del parto como un objeto, como un ítem clave más que algo secundario. Ya sabemos que el entorno en el que damos a luz influye de forma muy significativa al proceso fisiológico del parto. Si una mujer se encuentra, ¿no?, en una unidad liderada por matronas en que podemos ajustar las luces, tener luces bajas, entra y lo primero que no ve es todo ese equipo de reanimación, cunas de reanimación, instrumental vario, pues esa mujer tendrá una sensación más familiar que promoverá pues toda la cascada hormonal necesaria para el parto. También tenemos en cuenta la tecnología, ¿no?, pero meramente como un instrumento, no como un socio que usamos todo el rato, sino que en estas unidades, en la mayoría de ellas, no habrá registros cardiotocográficos, ¿sí? Sabemos que no están indicados en mujeres con embarazos normales, con embarazos sin complicaciones, mujeres sanas. Entonces, tendremos Dopplers que los usaremos cuando estén indicados para asegurar, ¿no?, para garantizar el bienestar de los bebés, pero no tendremos presentes toda la maquinaria constantemente. Y por último, es que cuando pensamos en resultados, no pensamos únicamente en resultados perinatales o en resultados de seguridad, sino que incorporamos la experiencia de la mujer como un resultado de forma equitativa, ¿no? A veces decimos, bueno, no, pero al final están bien, ¿no?, a nivel de resultados perinatales, y eso es lo que cuenta, ¿no? Y eso es un poco ya del siglo pasado. No es una cosa o la otra, sino que ambas deberían estar presentes y las tenemos en cuenta también en estas unidades. Entonces sí que me gustaría especificaros, ¿no?, que tenemos dos tipologías y así lo veréis reflejado en las guías que os vamos a presentar, ¿vale? Estarían las unidades integradas lideradas por matronas y aquellas que son autónomas. La diferencia entre ellas es que las unidades integradas se encuentran en el mismo centro asistencial que la unidad obstétrica, mientras que las autónomas se encuentran a 15-40 minutos de la unidad obstétrica. No tienen por qué estar en el mismo edificio, ¿vale?, en el mismo centro.
A la izquierda, abajo, tenéis dos unidades, son las dos unidades que están abiertas actualmente en Cataluña. Tenemos el Centro de Nacimientos de Martorell y la Casa Laietània, que se encuentra en Badalona, ambas muy cerquita de Barcelona. Y a la derecha tenéis una unidad autónoma, que es el Barcantine Birth Center, que se encuentra en Londres, y una unidad integrada. Veréis, ¿no? Pues es lo que os comentábamos, ¿no? El tratar el entorno con cariño, que a pesar de que haya una cuna de reanimación escondida detrás de esos armarios, pues sea un entorno lo más familiar posible, ¿no? De hecho, en Inglaterra ya lo dicen a veces, que te dicen from home to home, ¿no? De casa a casa, intentar facilitar un entorno lo más agradable posible para que las mujeres pues, puedan parir con placer. Y aquí, a veces por desconocimiento o por mitos, ¿no? Encontramos enseguida el hecho que te dicen, bueno, pero en estas unidades, en el extranjero, pues seguro que hay obstetras o que se pone una ambulancia en la puerta. Y más lejos de la realidad, pues no es así, ¿no? Os desgranaré un poquito la evidencia también para que entendáis todo el argumentario de forma actualizada, pero estas unidades, ya sean integradas o sean autónomas, está demostrado que en mujeres de bajo riesgo son tan seguras como una unidad obstétrica convencional. Eso es lo primero. Lo segundo es que el profesional que las lidera son las matronas y estas son las expertas en normalidad y encima están capacitadas para dar respuesta a emergencias obstétricas y hacer un traslado de forma segura en caso de ser necesario. ¿De acuerdo? Y por último, no es que sean unidades aisladas, sino que están integradas dentro del Sistema Nacional de Salud. Y ya entrando un poco más en lo que sería la evidencia y todo el argumentario, ¿no? Antes de pasar a la situación actual, ya sabéis que la forma en que organizamos nuestra estructura de servicios de maternidad determinará qué profesional atiende el parto, qué tipo de atención da y qué nivel de continuidad de cuidados ofreceremos. Y entonces la evidencia científica nos demuestra que hay una fuerte relación entre cómo proporcionamos esta atención y los resultados perinatales, tanto para las madres como para los bebés, ¿vale? Entonces, tenemos varios estudios a nivel internacional, a nivel nacional, que demuestran que en el momento en que la matrona es la profesional de referencia en mujeres de bajo riesgo, tiene un impacto directo positivo en la salud materna. ¿Y en qué lo vemos eso? Primero, lo vemos en un menor uso de intervenciones. Las mujeres tienen menos probabilidades de tener un parto en prematuro, de usar anestesia epidural, de usar oxitocina exógena, de tener un parto, ya sea instrumentado o cesárea, episiotomías, desgarros significativos, ¿vale? Y todo esto sucede manteniendo la seguridad. Tenemos menos intervenciones sin comprometer por ello la mortalidad y la morbilidad de las madres y sus hijos, con un factor añadido, y es que está demostrado que hay una mayor satisfacción por parte de las mujeres con su experiencia en el parto. Además, cuando la matrona es la profesional referente en mujeres de bajo riesgo, la evidencia nos demuestra que la atención liderada por matronas es más coste efectiva. Atención aquí con el término. El otro día escuchaba a una compañera, ¿no? Y decía, las matronas somos más baratas, deberían invertir en nosotras, ¿no? Y el término es coste-efectividad, ¿sí? El modelo de atención liderada por matronas obtiene mejores resultados con menor coste, pero la importancia está en los mejores resultados también, en comparación con el modelo biomédico actual. Y esto es súper importante en momentos en que hay una crisis económica como la actual o como las futuras crisis que puede haber, y es por eso que múltiples países han hecho grandes esfuerzos para implementar modelos alternativos al modelo biomédico actual. De hecho, en comparación con países referentes en atención a la mujer, y por ellos me refiero a países como Suecia, como Países Bajos, como Reino Unido, ¿no? Que son referentes por los buenos resultados perinatales que tienen, y países en que las mujeres pueden elegir dónde dan a luz,
dentro de su sistema nacional de salud, ¿no? Pues pueden elegir dar a luz entre el domicilio, unidades lideradas por matronas y en caso de necesitar en salas de parto convencionales, ¿no? Pues en comparación en estos países, nuestra atención a la maternidad en Cataluña todavía es significativamente medicalizada. ¿Qué nos estamos encontrando? Pues que la gran mayoría de mujeres sanas dan a luz en unidades diseñadas para el alto riesgo, para mujeres con necesidades complejas. ¿Y por qué nos rompemos la cabeza en esto, ¿no? Y es que la evidencia en realidad pone en duda los beneficios de que mujeres sanas den a luz en unidades de alto riesgo. Porque en realidad las unidades lideradas por matronas o los centros de nacimientos están asociados con resultados positivos para la salud materna. Y aquí sí que os quiero hacer un énfasis en los dos estudios que habéis citados. En ambos lo que hicieron fue, esto es en Inglaterra y en Australia, ¿no? En ambos lo que hicieron fue evaluar los resultados perinatales en función del lugar donde las mujeres daban a luz. Y eran mujeres que daban a luz en casa, mujeres que daban a luz en unidades lideradas por matrona integradas en el mismo hospital, en unidades de matronas fuera de los hospitales y mujeres que daban a luz en unidades obstétricas convencionales. Entonces, aparte de concluir que el parto es muy seguro, en ambos estudios las recomendaciones que dieron es que las mujeres sanas de entrada deberían acudir para dar a luz en centros unidados por matronas o incluso dar a luz en casa, ¿sí? No en unidades de alto riesgo. El primero, que es el de Birthplace Study, que es el que se realizó en Inglaterra, fue un antes y un después. En el momento en que salieron los resultados en el 2011, esta recomendación se trasladó a la práctica directa. En el momento en que llegaban las mujeres que eran primíparas, les decían que sepas que el lugar recomendado para ti para dar a luz sería una unidad de matrona. Si eras secundípara, directamente te decían lo ideal sería dar a luz en casa. Fijaros qué diferente. El segundo estudio, que es en el caso de Australia, estamos hablando de un estudio en el que participaron más de 1 millón de mujeres, ¿sí? Estamos hablando de evidencia que es robusta, que es significativa y que es consistente a lo largo de los diferentes países. En cambio, las unidades obstétricas están asociadas a un excesivo intervencionismo. ¿A qué me refiero por el excesivo intervencionismo? Pues a intervenir de forma rutinaria o cuando no está clínicamente indicado. Y además la literatura nos describe nuestras salas de partos, ¿vale? Las que podemos tener en España, o una unidad obstétrica convencional, como una posible barrera para la promoción del parto normal y el ejercicio de la autonomía de las matronas. De hecho, nosotros realizamos a nivel local, en Cataluña, un estudio en 11 hospitales públicos catalanes en que entrevistamos a las matronas porque queríamos saber cuáles eran las barreras para el parto normal en estas unidades, en las unidades obstétricas convencionales, ¿no? Y los resultados fueron, primero, la falta de apoyo institucional, con un número insuficiente de comadronas contratadas y en ocasiones una falta de instalaciones bien equipadas. Y aquí hacían inciso sobre todo en la falta de intimidad, ¿no? Mujeres que se tienen que trasladar de una habitación para dilatar en otra habitación para dar a luz, mujeres que están dando a luz en unidades que parecen quirófanos, ¿sí? Quizás estas cosas os resuenen o os podáis sentir identificada. Una de las grandes barreras identificadas fue las prácticas obstétricas existentes y la medicalización del parto. Y esto dificultaba el desarrollar las propias competencias profesionales e implementar la práctica basada en la evidencia. Entonces, ¿por qué hago un inciso aquí, ¿no? ¿Y por qué hablamos de autonomía de la matrona? Pues porque inevitablemente cuando hablamos de lugares de nacimiento, estamos hablando de lugares de nacimiento para las mujeres, estamos hablando de lugares de trabajo para las matronas. Y si la autonomía de la matrona es limitada, la autonomía de la mujer será limitada de forma directa y esto es importante. Otra característica que nos encontramos en nuestro contexto y que nos empuja a estar hoy todas aquí y a estar planteando modelos diferentes de atención para las mujeres es que tenemos una presencia de un alto intervencionismo, ¿sí? Nos estamos encontrando que en España un 85% de las mujeres aproximadamente
recibirán anestesia epidural y oxitocina exógena para dar a luz a sus bebés. Estos datos son súper altos en comparación con nuestros vecinos europeos, ¿no? Imaginaos ya si nos comparamos con Países Bajos, que exclusivamente el 17% de las mujeres reciben anestesia epidural durante su parto, incluyendo aquellas mujeres que tienen cesáreas, inducciones, etc. ¿Sí? Y otra cosa que nos encontramos, y es un poco preocupante, es la variabilidad clínica. Tenemos a mujeres, ¿vale?, con las mismas características, mujeres sanas, con embarazos sin complicaciones, que en función del lugar donde den a luz, en función del hospital al que acudan, de la unidad a la que acudan, pues tienen mayor posibilidad de terminar con una cesárea o de recibir más intervenciones que en otros. Y esto es preocupante porque nos hace pensar que todavía estamos lejos del modelo de cuidados centrados en la mujer, y sabemos que si hay un intervencionismo excesivo o lo aplicamos cuando no es clínicamente indicado, puede ser perjudicial para la salud de las madres y sus bebés. Otro estudio que hicimos fue comparar los resultados perinatales en función de cómo de grande era esta unidad obstétrica, con una excepción. Cogimos una unidad obstétrica grande de Irlanda, ¿sí? Y en esta unidad obstétrica grande la lideraban las matronas. Había un equipo liderado por matronas. ¿Sabéis lo que encontramos? Pues que como más chiquitito era el hospital, mejores resultados obteníamos y más partos fisiológicos había, con una excepción, el hospital irlandés, en el que atendían 6.000 partos, atendiendo partos de alto riesgo, y obtuvieron mejores resultados. Ya por último, de contexto a nivel de evidencia internacional y nacional, sí que os queremos compartir una primicia, y es nuestro último estudio del Genders, y es que hemos realizado un estudio a nivel nacional en 44 hospitales del sistema público español, en el que han participado más de 12.000 mujeres, y evaluamos los resultados perinatales en función del profesional que atendía este parto y el nacimiento desde el inicio. Entonces, lo que nos encontramos, ¿no?, y esto lo hemos querido poner porque siempre hablamos, ¿no?, de lo bien que lo hacen algunos países, ¿no?, y es necesario, y lo estamos haciendo, estamos dando pasos en investigación demostrando nuestros propios resultados. Y lo que encontramos fue que las mujeres que reciben atención por parte de matronas en los hospitales públicos desde el inicio del parto tienen un 50% menos de riesgo de necesitar un parto instrumentado o una cesárea, y un 40% de riesgo menor de tener un desgarro perineal severo o una episiotomía a aquellas que reciben atención por obstetras desde el inicio del parto. Y estamos hablando de mujeres de bajo riesgo con las mismas características. Lo que no encontramos diferencias, y esto nos hace diferentes a un contexto internacional, es en el uso de intervenciones obstétricas, ¿sí? Matronas y obstetras recibían, las mujeres que eran cuidadas por matronas y obstetras recibían el mismo número de epidurales, el mismo número de oxitocina exógena, por poneros un ejemplo, o las mujeres, el mismo número de mujeres daban a luz en posición de litotomía. Entonces, nos queda mucho por caminar, pero estamos caminando. Y hoy el estar todas aquí ya es dar un paso más. Entonces, sin más dilaciones, le voy a ceder la palabra a Ramón. Para aquellas que no estabais en el inicio de la sesión, deciros que es el responsable de la salud sexual y reproductiva del Servei Català de la Salud y es el investigador principal del grupo de investigación de Genders. Ramón. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, estoy muy contento de que haya tanta gente conectada. Yo la primera pregunta, bueno, antes de la pregunta, primero un agradecimiento, Ana, porque has nombrado el estudio y seguro que hay conectadas a algunas matronas que colaboraron en el estudio. O sea, que este estudio tampoco hubiera sido posible si no hubiera habido tanta colaboración, ¿no?, con tantos hospitales. O sea que si hay alguna que está conectada y participó en el estudio MidConvert, pues muchas gracias, porque no hubiera sido posible sin vosotras. Bueno, yo estoy aquí un poco hoy para explicaros el antecedente
hacer preguntas también, porque después de lo que ha explicado Ana, tanta evidencia, ¿cómo es que es tan difícil implementar esta evidencia, ¿no? Y es una pregunta para la que yo no tengo respuesta. Tengo como teorías, pero no una respuesta. Voy a hacer un repaso muy rápido sobre lo que nosotros aquí en nuestro contexto hemos hecho. Desde dónde partimos, el punto de partida fue el año 2008, con la implementación de las recomendaciones de la Estrategia de Atención al Parto Normal que hizo el Ministerio y publicó. Luego se convirtió y se integró en la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva hasta el momento actual. Ahora en esta legislatura última parece que se ha reactivado el trabajo, lo cual es también una buena noticia. ¿Cómo implantamos nosotros aquí las recomendaciones? Porque recibimos también soporte económico por parte del Ministerio, luego el Servicio Catalán de la Salud también dotó de presupuesto económico para ayudar a la implementación de esta estrategia y lo hicimos en 3 líneas. Dimos soporte técnico y económico a los hospitales. Esto se tradujo en formación a los profesionales y información también dirigida a las mujeres que se elaboró. Si quieres pasar a la siguiente, Ana, que está el producto muy resumido. Esto resultó de forma progresiva, se fueron adheriendo hospitales a implementar las recomendaciones, incluso los publicamos en una memoria anual que hace el Servicio Catalán de la Salud para dar esa información también a la ciudadanía, que eran hospitales referentes en la atención al parto normal con baja intervención o una atención normal al parto normal. Hubo múltiples discusiones en cómo teníamos que llamar. Pensar que era el momento de crisis de cambio del concepto, ¿no? Ya empezamos a enfocarnos hacia el concepto de salutogénesis, ¿no? Eso resultó en esta serie de hospitales. Ahora ya podemos decir que con el protocolo actual del Departamento de Salud, de seguimiento y de la atención al nacimiento, todos aplican o han de aplicar esas recomendaciones porque están integradas en los protocolos. Se hizo una evaluación también con una serie de indicadores específicos. Se hizo una evaluación por parte del Ministerio que está publicada, que se puede consultar. Y luego, a partir de esta necesidad, en el 2015 empezamos a plantear y lanzamos este estudio que estuvo como 3-4 años, ha estado el estudio MidConvert, para hacer una evaluación propia. Propia, quiero decir, aquí con los hospitales de aquí. Y fue una sorpresa porque en principio pensábamos coger una muestra aleatorizada de hospitales, elegir 5, bueno, no exactamente aleatorizada, pero empezar con 5 hospitales. La sorpresa fue que empezaron a añadirse, una vez empezó a correr el estudio, empezaron a pedir a añadirse hospitales y finalmente aquí en Cataluña participaron 30 hospitales de los 43 que hay. Y luego se unieron hospitales de Castilla y León, de la Comunidad Valenciana y de Galicia, lo cual nos permitió ampliar mucho la muestra y tener unos resultados más sólidos, ¿no? Que es lo que ha explicado Ana y que ahora finalmente ya no lo ha dicho, pero la revista que ha emitido la publicación es una revista importante que la compartiremos luego a través de la web para que la puedan consultar con un factor de impacto importante también. ¿Qué hemos sacado de forma más relevante en el estudio? Que un 15-18% de mujeres atendidas en las unidades obstétricas convencionales, es decir, lo que tenemos, porque en el momento que, en este caso, el Hospital de Martorell participó, todavía no estaba y consiguió alcanzar el número de muestra que fuera significativo para su volumen de partos, no estaba todavía en funcionamiento la casa de nacimientos, con lo cual todas las mujeres que han participado en este estudio han tenido sus criaturas en unidades obstétricas convencionales. Esto, si lo miramos desde la parte más objetiva, podemos decir que si casi un 20%, entre el 15 y el 18%, decidieron no tener ninguna intervención y no la necesitaron en este contexto altamente tecnificado, quiere decir que cuando nosotros
propongamos o tengamos a disposición contextos, áreas específicas preparadas para la no intervención o para la baja intervención, probablemente este porcentaje suba. Es la estimación con la que estamos trabajando. Y esto nos ha venido muy bien para poder justificar aquí la demanda. La demanda existe, no la teníamos cuantificada y ahora la tenemos. También en este contexto hicimos 2 jornadas de buenas prácticas que nos sirvieron para compartir entre todos los hospitales profesionales multitud de buenas prácticas que se estaban empezando a implementar y sirvió para que fueran replicándose. O sea, se sirvió como transferencia de conocimiento. Y también nos sirvió para seguir caminando en este recorrido y actualizar documentos como los que he dicho del protocolo del parto, del nacimiento, protocolo de seguimiento e incorporar nuevas evidencias y las recomendaciones de la estrategia y también recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Si quieres pasar a la siguiente, Ana. Vale. Para este nuevo contexto, y hago un poco de énfasis aquí porque justo en estos días tendremos un cambio de panorama, un escenario que yo espero que sea mucho mejor. ¿Por qué? Porque estamos trabajando a nivel de la Administración el nuevo Plan de Salud. El Plan de Salud es un documento de gobierno en el que se marcan las nuevas líneas que se llevarán a cabo, un concepto de salud, en la política sanitaria. Lo que está en el plan de salud se trabaja, lo que no está en el plan de salud no queda priorizado. No quiere decir que no se trabaje, pero no queda priorizado. En este nuevo plan de salud se prioriza mucho la atención a la salud sexual y reproductiva. Y tenemos, yo creo que después de muchos años, una oportunidad muy importante para poder avanzar y sobre todo con el foco puesto en las necesidades de las mujeres, en el respeto a los derechos de las mujeres a poder escoger, a poder elegir dónde quieren ser atendidas, qué tipo de parto esperan y pueden optar por esta opción y poner las condiciones. Nos ha ayudado también a nivel internacional los informes que todos conocen de la ONU, del Consejo de Europa. También hay otra nueva evidencia internacional. Ana ya ha mostrado lo más relevante. Y luego aquí a nivel nacional ya teníamos esta trayectoria, dijéramos, ¿no? Se han creado estos 2 centros de nacimiento, no sin esfuerzo, y esto me gusta recalcarlo. Mucha gente de la que hay seguramente sabe un poco todo lo que ha costado y no es fácil. También mantener esta justificación continua de que son muy buenas opciones para procurar buenos cuidados y mantener los mismos niveles de morbimortalidad, si lo quieren, los mismos indicadores, porque era uno de los riesgos y de resistencias que había. Y se han demostrado los buenos resultados. Ya hay cifras y supongo que después también se explicará algo. También tenemos otra oportunidad, que es el nuevo marco normativo a nivel autonómico, que incluye la violencia obstétrica y nos da margen para poder trabajar, promocionar también este tipo de atención y afrontar de alguna forma esta forma de violencia que está definida en esta ley, ¿no? Es como un margen de mejora que tenemos. Siempre nosotros procuramos dar un enfoque positivo. Es decir, en todos los documentos, en todas las relaciones que tenemos con las sociedades científicas y con todos los proveedores de servicios sanitarios, nuestro enfoque siempre es ofrecer un trato respetuoso. Y yo creo que esto nos ha ayudado hasta ahora, pero sí que hay que poner el término violencia obstétrica en darle la visibilidad que tiene, porque es un término que se ha acuñado socialmente y está aquí y ahora está normativizado en la ley. El nuevo plan de salud, que ya les he dicho, y otro margen de mejora que tenemos, que es otra oportunidad. Tenemos un nuevo departamento, que es otra nueva consejería, que es la Consejería de Igualdad, desde la cual se liderará una estrategia en derechos en salud sexual y reproductiva.
esta estrategia. También se dota de una comisión interdepartamental que estaremos representados todos los departamentos. En lo que se refiere a salud, es una de las razones también que ha ayudado y ha impulsado que en el plan de salud se priorice la salud sexual y reproductiva. Y hay algunas líneas, no pasaré ahora a relatarlas, pero que sí que nos van a ayudar mucho a trabajar y a promover este tipo de centros en nuestro contexto de sistema sanitario público. Si quieres, Ana. Vale, yo creo que me he avanzado un poco y ya estaba ilusionada y ya he puesto el nuevo argumento, ¿no? Pero en esta construcción, con estos antecedentes, con este nuevo contexto, tenemos un nuevo argumento que está basado en los derechos de las mujeres. Tenemos que promover desde los servicios de salud que sea efectiva esa capacidad de decisión sobre el tipo de atención que desean, no solo en papel, sino también en recursos. Y aquí entran los centros de nacimiento, ¿no? Sabemos que hay una demanda, ya la había, es creciente. Los dos centros que también luego entiendo que ya me explicarán, desde que empezaron a funcionar, se ha ido aumentando la demanda, ha ido incrementando progresivamente. Sabemos que es sostenible, son eficientes, como ha dicho Ana antes. Son eficientes porque además a medio y a largo plazo pueden tener beneficios. Es decir, se evitan consecuencias no esperadas o no deseables de otro tipo de práctica más basada en la tecnología. Es decir, si hay menos intervención, hay menos potenciales consecuencias después. Esto requiere menos uso de recursos. También hicimos en toda la argumentación y preparación, hicimos un estudio aquí con los datos que teníamos en el Servicio Catalán de Salud en el que pudimos cuantificar el uso de recursos sanitarios dependiendo del tipo de parto que había habido, acotando el grupo de mujeres de bajo riesgo. Esto que nos permitió ver lo que ya sabíamos, que eran las mujeres que han tenido un parto normal, en el año posterior consumen muchos menos recursos. Las mujeres que han tenido un parto instrumentado en el año posterior consumen una cierta cantidad mayor de recursos. Y así con las cesáreas también. Pero nos llevamos la sorpresa que detectamos que las mujeres que habían tenido un parto por cesárea en el año posterior también consumían más medicamentos antidepresivos. Y es algo que también es inquietante, ¿no? Por lo menos es algo que tenemos que explorar, porque y hablamos y asumimos que no se hacen cesáreas si no hay una causa médica, con lo cual quedaría justificado, pero sí que tenemos que revisar muy bien entre todos. Esto quizá no nos toca a nosotros, pero sí participar en las indicaciones de cesáreas por causa médica. De hecho, es algo que la OMS recomienda efusivamente. Y, bueno, y además hay proyectos, yo participo en uno de ellos, en el que se está trabajando y se ha dotado de muchos recursos para intentar disminuir las cesáreas que se practican sin una causa médica, ¿no? Porque al realizar una intervención cuando no hay una causa que la justifique, estás añadiendo un riesgo que antes no existía. Esta es la razón. Basado en los derechos que ya he dicho y además la escalabilidad. ¿Qué significa esto? Tenemos 2 centros. Evaluaremos exhaustivamente, ya tenemos datos, pero evaluaremos para poder justificar y dar más información para este argumento, si hace falta. Y yo creo que ya está muy argumentado, y la trayectoria, pero aún así lo haremos. La escalabilidad quiere decir que todas las mujeres en todo el territorio, en nuestra comunidad, tenemos 5 regiones sanitarias y deberíamos procurar que una mujer que vive cerca o en el área de referencia de Martorell o de Badalona, que son donde están los centros de nacimientos, que tiene acceso a estos centros, la mujer que vive en Tarragona, la mujer que vive en Gerona o en Lérida, tenga también esta igual accesibilidad, equidad en el acceso y en el derecho al acceso. Esto es algo que estamos trabajando ahora y yo creo que con este escenario que se nos presenta es un escenario positivo.
¿Y por qué también? Como dijéramos, como para finalizar el argumento, yo creo que hay que mencionar, estamos con este modelo más basado en la patología, más biomédico, hemos de cambiar el paradigma. Yo creo que ya hemos empezado el proceso, todos los que participamos, y orientarlo más hacia la salutogénesis, es decir, mantener aquellas condiciones que favorecen la salud, dicho de forma muy resumida. Pero en cuanto a recursos, tenemos que tener en cuenta que entre el 60-70% de las mujeres embarazadas son sanas y están teniendo sus criaturas en espacios altamente tecnificados. Siempre porque es bajo este concepto por si pasa alguna cosa. Pero ahora tenemos y sabemos que funciona, que si organizamos bien cómo funcionan los centros de nacimiento, los circuitos, las transferencias, etcétera, una mujer que no tiene riesgos puede optar por tener su criatura en un centro con baja tecnificación, atendido por matronas, porque no necesita intervención en principio, y si es el caso que la necesita, se puede trasladar a un centro con alta tecnificación, porque ya hay una justificación para que sea atendida. Y esto sería lo que nos tiene que ayudar a reorganizar los recursos y adecuar dónde se pone la tecnología. Y donde no hace falta poner tanta tecnología, pues probablemente la recomendación será que la podamos retirar. Pero esto es un trabajo que hemos empezado ahora. Y otra cosa que también, para terminar ya, es la transparencia. Es muy importante la transparencia en la información. Todos los resultados, vamos en ese camino, todos los resultados han de ser transparentes, han de ser además por centro y han de ser accesibles para toda la población. Esto es un trabajo largo, ha habido muchas discusiones, pero tenemos todos derecho, y más cuando estamos hablando de centros públicos, a saber qué resultados tienen todos los centros públicos, con toda la información contextualizada. No sería justo tampoco que centros con alta tecnología y que están preparados para tratar y aceptar casos de alta complejidad, luego se les penalice porque tienen más intervención. Hay que ajustarlo como se enseñan los resultados. Es decir, que se tienen que enseñar para que todo el mundo lo entendamos y los podamos contextualizar. Un ejemplo es lo que ha propuesto Ana también y como se hizo el estudio, es decir, una mujer que no tenía riesgos, independientemente del centro donde va a dar a luz, tendría que tener las mismas probabilidades de alcanzar los mismos resultados en salud. Y esto, una manera también de conseguirlo es transparentar toda la información que tenemos contextualizada para cada centro. Y yo hasta aquí. Genial, Ramón, muchísimas gracias. Entonces, para coger el hilo conductor del webinar, que es la presentación de las guías, y explicaros un poco la justificación, ¿no? del por qué lo hemos hecho ahora y por qué estas guías, ¿no? Y resulta que Irlanda del Norte, que pertenece al Reino Unido, se encontraba en un momento como el nuestro actual hace 15 años. ¿no? Empezaban a abrir sus primeras unidades y a tener rodaje. Entonces, en vista a los resultados positivos de la evidencia cuando tenemos unidades lideradas por matronas, a la variabilidad que ellas también tenían, ¿no? de acceso, incluso, como comentaba ahora Ramón, en las unidades lideradas por matronas, desde diferente acceso, desde diferente práctica en las mismas unidades, desde diferentes resultados, y la ausencia de tener un marco específico en estas unidades, y proyecto de abrir aún más centros de nacimiento, pues se decidió elaborar estas guías, ¿no? Porque muchas veces tenemos como marco específico pues, las NICE Guidelines o quizás las guías del Ministerio en cuanto a la atención al parto, pero sí que faltaba un contexto específico para las unidades lideradas por matronas para poder unificar un poco los criterios. Entonces, dado que el contexto fue muy similar y que los resultados que os presentarán Patricia y María fueron muy buenos cuando las implementaron, decidimos traducirlas, ¿vale? Y de forma adaptada al castellano, también las tenemos en catalán, ¿no? Para tener un marco, un documento de referencia.
por si un día lo necesitarais. Entonces, el objetivo principal del diseño de estas guías fue el facilitar y promover el acceso en estas unidades y el consensuar un marco de referencia para la atención clínica y para los criterios de ingreso o de admisión a estas unidades. Y aquí sí que podéis ver alguna de las referencias que hemos usado en nuestra presentación y os presentaré brevemente las guías, ¿vale? Deciros que son guías basadas en evidencia científica, que metodológicamente están revisadas por pares, que son muy adaptables, dan mucha flexibilidad en el sentido en que en el momento en que se diseñaron había unidades que tenían muy poca trayectoria y tenían criterios de inclusión muy restrictivos, ¿no? Mujeres con antibióticos no podían entrar, por ejemplo, y tenían unidades lideradas por matronas pues que ya habían dado más pasos y estaban incluyendo mujeres con cesáreas anteriores, por ejemplo, decidieron hacer un contexto, un marco, un documento de referencia que las pudiera acoger a todas. Están elaboradas con un enfoque colaborativo, participaron matronas senior, obstetras senior, anestesistas y pediatras en el desarrollo de estas guías y posteriormente nosotros las tradujimos y las hemos adaptado siguiendo el sistema recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Las tradujimos al castellano, al catalán y luego también hemos coordinado la parte de la traducción al portugués, al italiano, diferentes idiomas. Lo que hicimos una vez las tradujimos fue presentárselas a un grupo de expertos formado principalmente por matronas. También hemos contado con la participación de obstetras, anestesistas y pediatras que revisaron las guías primero para entender su comprensión, ¿sí? Y después para dar su opinión y experta en cuanto a la implementación, la posible implementación de estas guías en nuestro Sistema Nacional de Salud. Y también se las ofrecimos a usuarias para, una vez más, validar su comprensión y que ellas pudieran aportar, ¿no?, qué información necesitarían en caso de querer usar estas guías como referentes para elaborar otras o para implementarlas. A la derecha tenéis 2 artículos publicados que os detallan la elaboración de las guías por si tenéis mayor interés. Este es el equipo que ha participado en la traducción y en la adaptación. A cada una de vosotras muchísimas gracias. Tuvimos todo el grupo, la coordinación y el grupo de trabajo que estuvo traduciendo las guías, son todas matronas. También contábamos con la expertez de Anabel Fernández, que es intérprete. Tenéis el grupo de expertos que revisó las guías. Y por último, la organización Dona i Llum, que es la Asociación por un Parto Respetado aquí en Cataluña, se ofreció para revisar los documentos dirigidos a usuarias para poder revisarlas y ver su adaptabilidad y su comprensión. Son estos 3 documentos los que encontraréis, ¿vale? Está la guía de atención al parto normal en unidades lideradas por matronas, está la guía de criterios de admisión y después hay una guía para las mujeres y sus familias, escrita con lenguaje más coloquial, incluyendo, ¿no?, pues el qué es una unidad liderada por matronas, cuáles son los criterios de admisión, etcétera. Como os comentaba, lo podéis ver aquí abajo, está en la web del Genders, que es el grupo de investigación, en el apartado de publicaciones y allí os las podéis descargar de forma completamente gratuita. Simplemente daros 2 diapositivas para que os hagáis una idea antes de consultarlas. En la guía de atención al parto normal y en el resto también os ocurrirá, os encontraréis una introducción en la que se explica el cómo se ha elaborado la guía y los comentarios del grupo de expertos. Por ejemplo, en esta se decidió, ¿no?, el incluir, el tener en consideración, en caso de que estas guías se implementen, pues tener en cuenta el nuevo protocolo del Consejo Europeo de Reanimación de mantener el cordón intacto. Pues aquí hemos registrado, ¿no?, este detalle o otros que hizo el grupo de expertos. Veréis los temas de discusión sugeridos para hablar con las mujeres en los encuentros con ellas, cómo realizar una buena evaluación inicial, evaluaciones consecutivas,
pruebas, valoración del bienestar. Podéis ver también los algoritmos recomendados para diferentes fases del parto. Por ejemplo, si sospecháis, ¿no?, que hay alguna cosa que no acabe de evolucionar, ¿no?, os sugiere algunas cosas. Os dice, a ver, la mujer se está moviendo de forma completamente libre. ¿Cuándo fue la última vez que miccionó, ¿no? Y diferentes factores a tener en cuenta simplemente como marco de referencia. Tenéis la guía de criterios de admisión, veréis que están diferenciados en función de si es una unidad liderada por matronas, cualquier tipo de ellas, ya estén dentro de un centro hospitalario o fuera, en color azul, y en color rosa tenéis aquellas que pertenecen al mismo, unidades que son integradas, que están en el mismo centro asistencial que la unidad obstétrica, y veréis que los criterios de admisión son un poco más amplios. Para todos los documentos, como aquí podéis ver un pequeño formulario, ¿no?, hay anexos que son bastante prácticos, que los podéis tener, si queréis, como referencia, ¿no? Decir, vale, en caso de efectuar un traslado, tener un formulario de referencia. En caso de que haya alguna desviación de la normalidad, ¿qué necesitamos recoger? Lo tenéis todo en los anexos. Y ha llegado el momento en que le daré la palabra a Patricia Gillen, a la doctora Patricia Gillen y a la doctora María Haley. Ellas harán su presentación en inglés, os van a contar los resultados tras implementar estas guías. Les hemos pedido que intenten hacer la presentación, ¿no?, el fluir con el inglés lo más lento posible para una mayor comprensión. Si en algún momento tenéis cualquier duda, ponerla en el cajetín de preguntas y respuestas y nosotros al final del webinar las traduciremos para ellas. Este apartado de la presentación durará aproximadamente unos 10 minutos y posteriormente escucharemos a Sara y a Roser compartiéndonos su experiencia de funcionamiento de la primera unidad liderada por matronas en Cataluña. Maria and Patricia, if you want to share your screen, I'm going to share mine. I will indeed. Thank you very much. Okay, so thanks so much to Anna and to Ramon for asking us to come and present this evening to you all. It's been a great pleasure to do that and to share our work with you, and we wish you the very best with your endeavours for commencing implementation of a midwife-led unit across Spain. So we're going to present some work that we have undertaken in relation to on the full screen, admission to the midwife-led unit guideline, the pathway, and also our findings in relation to an audit that we undertook in relation to implementation of the guideline and the pathway. And I want to also mention our colleague, Dr. Julie McCullough, who also helped with this work as well. So just really briefly, I know Anna has covered the real positives, the benefits of giving birth in the midwife-led unit. It really is a safe, positive place, a conducive place to give birth, and very much supported by WHO. It's actually economically cost-effective as well, and cost savings have been shown from giving birth in a midwife-led care. We know that there is great improved maternal and neonatal outcomes from giving birth in a midwife-led unit, including less cesarean sections, reduction in perinatal tears and the need for blood transfusion, increased incidence of having your waters broken and amniotomy, episiotomy, less incidence of labour augmentation, instrumental delivery, opiate or regional anaesthesia such as an epidural, reduction in admission to the neonatal unit for the baby, and increased rates of established breastfeeding. And we know that there's no significant impact on rates of infant mortality. These are just some snapshots really of the guideline for admission to midwifery-led units in Northern Ireland and the normal labour and birth care pathway that was translated. And as you can see already from Anna's presentation as well, these are fabulous documents that we undertook translation in relation to the detailed process followed the WHO
process of translation, which was really detailed. So I'm going to hand you over to Patricia for the next couple of slides. Thank you. Thank you. So the aim and objectives of what we plan to do really was to understand the current implementation and usage of the guideline for admission to midwife-led units in Northern Ireland, along with looking at how the normal labour and birth care pathway was being implemented. So the objectives then were to understand how the guideline for admission to midwifery-led units was being implemented, to determine how it was being used, not only within the midwifery-led units, but also as a pilot within 2 obstetric units in Northern Ireland, to report the maternal and neonatal outcomes related to the implementation and utilisation of the guideline and the normal labour and birth care pathway, and to make recommendations and develop an action plan. So it was really important that there were actions that came out of this for further development of the guideline and pathway. Next one, thanks. So we look here at, this is a map of Northern Ireland, and Maria will move through, it will show up each of the midwifery-led units that there are in Northern Ireland. There are 9 units in total, 6 alongside units and 3 freestanding midwifery units. So our methods then, the audit tool was developed as an online tool so that it would be easy to access, and it would also help us with the analysis. The sample size was generated by Rheosoft, so we wanted to ensure that we got the correct sample size. So we had 3 audits. It was a small piece of work to start, but it just seemed to get bigger, and we ended up with 3 audits. So we had audit 1, which looked at data for 2015 and 2018 for each of the midwifery-led units in Northern Ireland. And then we had the second audit, and that's the one we're going to focus on tonight, which looked at a random sample of case notes for all the midwifery-led units from the 1st of January in 2018 to the 31st of December, so a complete year. And then in audit 3, we were looking at a random sample of case notes of women with straightforward pregnancies who birthed in 2 obstetric units. So the data then was collected from electronic records, birth records, from written birth registers, from neonatal intensive care or neonatal care units, and also from local data. Thanks, Maria. So a very important part, this is some of the team of people who were involved in the advisory group who helped us with the audits. But a very important part of these was the data collectors. And the data collectors were the people who were in each of the midwife-led units and the obstetric units. And they were midwife managers and midwives. And there were 15 of them in all across all of Northern Ireland. So in order to try and be sure that we got the data collected in the same way and recorded accurately in the same way, we undertook training with the data collectors. That took place in October 2020. Thank you. So I'll hand you over now to Maria, who'll take you through the main findings. Thank you, Patricia. Trying to move on the screen here. Oh, here we go. So as Patricia has said, we undertook 3 audits, and this is just a little bit at the beginning here, highlighting, as Patricia said, we have 9 midwife-led units, and 6 of them are alongside midwife-led units, so they are very close in proximity to the obstetric unit. And one of these opened in October 2018, and we have 3 freestanding units, which would be
approximately up to about 40 minutes of a journey to an obstetric unit, and sometimes just less than 15 minutes to an obstetric unit. We looked at the total number of births of babies born in midwife-led unit across Northern Ireland in 2015, which was the year before the guideline was first published. That was 2,937. And then a couple of years after, 2 years after the first publication of the guideline, the birth rate was 2,952. There was no maternal or neonatal deaths recorded in any of the individual midwife-led units. So looking at the data, as Patricia had said, that we looked at the case notes on the 350 case notes that were randomly selected according really to the population of births per unit. They were randomly selected for each unit, and we looked at the data in relation to these case notes in 2018. So in terms of the number of infants that were admitted to a neonatal intensive care unit or a children's baby unit, out of 665 infants, there was 11 babies admitted. So that was just 2%. In terms of breastfeeding initiation, the average across the midwife-led units was 71%. And when the woman went home, it was 62%. The episiotomy rate, when we looked at the episiotomy rate, ranged from 0%, which was not out of 86 for one particular midwife-led unit, to 7%, which was 20 women out of 303 women had episiotomy, and one unit, which was 10%, had 10% from out of 39 out of 410 women who give birth in that unit. So within the audited notes, there was 59 women were transferred, and all of these women, the 352 women, had actually given birth in the unit, or there were 349 actually who give birth in the midwife-led unit. And out of those 349, 59 of them transferred. So there was 56 women who obviously all transferred then postnatally, and they were for a number of different reasons. For example, maybe the infant required special care such as phototherapy, and that would have been undertaken in the obstetric postnatal ward. Or, for example, that there was no particular room in the midwife-led unit, and they were to make room for other women coming in to give birth, that the woman would have been transferred to a postnatal ward, for example. And 3 of these women, as I mentioned, transferred during labour, and they had transferred during labour for particular reasons such as delay in progress. There was significant meconium, and one of the women was diagnosed with some for pain relief and fetal heart rate as well. So moving on in terms of the specific findings in relation to the case notes, there was a number of criterion in relation to an audit. So you have to develop a criterion, and then you develop a standard that would meet that criterion. And audit 1 was the majority of women admitted to the midwife-led unit should meet the guideline, the RQA guideline for admission to midwife-led units in Northern Ireland. Or if they didn't meet that criteria, they should have had an individualized care pathway developed. And from the 352 notes, there were 335 case notes met that criteria. So that came out at a rate of 95%. There was actually 14 other women then that did not meet the criteria, and 9 of those had an individualized care pathway developed and documented from the case notes. So here we're actually saying that they probably, that for the additional women, the additional 5 women who didn't have an individualized care plan, they probably perhaps had one, but it wasn't documented, and that's why there was a red rating here given for this particular finding. So in relation to audit criterion 2,
For example, what we had stated here was that all women's individual birth preferences and care during each stage of the pathway should be documented in the maternal handheld record. And Hannah has shown you that record already in relation to the documentation. And what we had found when we looked at the 352 case notes, that just 244 women had their birth preferences documented in detail. So that had came out at a rate of 69%, and we recorded it as a red rating. And when we look back at the reason perhaps why this had happened, that the documentation was not fully completed, we had realized that the documentation in 2018 was not fully noted or printed in all maternal handheld records. So that may have been a reason for full documentation not to have been completed. In relation to criterion 4, which was dated, what were the maternal outcome indicators relating to giving birth in a midwife-led unit for individual women? So we looked at different standards, and the first one there you can see was all women have an unassisted cephalic vaginal birth. And out of the 349 women who give birth in the unit, there was 100% rating there. They all give birth without requiring a forceps delivery or vacuum delivery, or to go on and have a cesarean section. In relation to skin, there was 124 out of 349 mother to baby skin to skin for the first hour uninterrupted, and which was actually documented. In terms of initiation of breastfeeding at birth, there was 239 out of 349 women. Case notes had documented 67%. Breastfeeding on discharge, there was 207 out of 349. In terms of responsive infant feeding, there was a 98% rating there from 343 to 349, and that included infant formula feeding. In terms of blood loss, greater than 500 mils, of no significant blood loss, there was a rating giving of 97%, which was a really good outcome, from 337 to 349. And there was no obstetric emergencies out of 332 out of 349. In terms of obstetric emergencies, there was for the women documented, there was a couple of women who were transferred or who received emergency treatment that was resolved. So going on really to the recommendations and the action plan, we have a number of dates and a number of actions that came out of what we had found. So what I just presented really is just a snapshot of our findings, and I will give you a link where you can go in and read further. So by January 2022, commencement of a review of the current evidence and updating of the guideline. And we are currently looking at some funding for that. So we would like to see immediate action to raise the profile of midwife-led units across Northern Ireland, and immediate action to make outcomes and evidence from the midwife-led units more accessible to women and their partners. By January of next year, to ensure consistent categories of data collated from each of the midwife-led units. So we found that there was different data collected in each of the midwife-led units, and it wasn't consistent at all, and we are going to make recommendations for that. By September 22, that all midwife-led units complete the midwife-led unit standard self-assessment tool. And that's the, I know that you have a translation of the midwife-led unit standards. I've put up a picture there for you, led by Dr. Lucia Rocca in Dara. That she, I know that you have the translation of those documents, and the next document in relation to that was an assessment of how each midwife-led unit was performing or organized to those standards. And we intend to
ask each midwife-led unit to going further in relation to the action to see how their midwife-led unit is actually working towards those standards. And by 2023, that alongside midwife-led units should be located, if at all possible, in each of the healthcare trusts across Northern Ireland. We need in relation to establishing a network across the midwife-led units, and we've actually set up, I've been involved in setting up an All-Ireland midwife-led unit network, and that's actually had the first steering group meeting on the 5th of October. And in 2022, by September 22, we would like to explore women's experiences of planning or having a birth in a midwife-led unit. And by 2023, retaking the audit to look at how the guideline is being implemented and the pathway. So I would really want to highlight again and thank very much the audit collectors and all the people involved in the audit and the steering group and the audit collectors, and these are those involved. So thank you so much. And this is the reference here for the guideline, for the audit of the guideline for the 3 different audits that we undertook. So this is the link to that, the guideline report. And if you would like further information, please feel free to send me an email. So thank you so much. Thank you very much, Maria and Patricia, for your beautiful presentation and those results. If there is any question, we'll let you know at the end of the webinar, so you can we can translate those for you if needed. Fenomenal, muchísimas gracias. Si tenéis alguna duda para ellas, dejárnoslas en preguntas y respuestas. Y ahora sí que es el turno de Rosé Palau y Sara García. Mientras vais compartiendo pantalla, para aquellas que os habéis conectado más tarde, deciros que son las matronas referentes de la unidad liderada por matronas en Martorell. Y adelante. Muchas gracias, Ana. Espera. Vale, pues un poco, nosotros lo que queríamos explicaros es cómo ha sido posible, cómo se ha creado este centro de nacimientos y un poco cómo vamos y puntos clave a la hora de abrir un centro de nacimientos. Simplemente ahí a modo de línea temporal, que ya han comentado un poco todo el entorno que favoreció la creación del centro de nacimientos a nivel político, que han comentado tanto Ana como Ramón, sobre todo el plan de salud de Cataluña del 2016-20, que ya incluía los centros de nacimiento como opción para las familias que quisiesen dar a luz ahí. Después un poco la alineación de la gerencia dirección del hospital con el servicio de obstetricia y de matronas a la hora de implicarse y de empezar un proyecto así. Crear un plan funcional de cómo va a funcionar esta unidad y cómo lo vamos a desarrollar con todo el resto de profesionales. Y entonces, en ese momento, tanto Sara como yo estábamos trabajando en Reino Unido y un poco pues fuimos desde Reino Unido al hospital a Sant Joan de Déu de Martorell a explicar la evidencia de los centros de nacimiento con el Birthplace Study y cómo funcionaban, porque en ese momento pues no había ninguno abierto. Después un poco crear el espacio físico, que lo que comentaba Ana, muy importante que esté situado fuera del bloque obstétrico, que en nuestro caso está en la unidad de maternidad, y después empezar a trabajar con los equipos, creación de equipos de trabajo, sobre todo para desarrollar todos los protocolos, que en nuestro caso basamos en las guías NICE, porque es un poco lo que conocíamos y lo que contemplaban los centros de nacimiento, y los protocolos propios de Cataluña del Departamento de Salud.
A partir de aquí, una vez tenemos todos los protocolos, tenemos comisión de trabajo, sabemos cómo organizarnos, decidimos criterios de inclusión-exclusión, vamos a formar a los profesionales que van a trabajar en este centro y un poco pues cómo va a funcionar, cuál va a ser el papel de cada uno de los profesionales. Eso quiere decir también a nivel de no solo las matronas que están en el centro de nacimiento, sino todo el entorno, los enfermeros, enfermeras, celadores que vienen a hacer un traslado, un poco saber qué es un centro de nacimientos, qué se van a encontrar a la hora de trasladar, qué es, cómo funciona para que puedan integrarlo dentro del sistema al que están acostumbrados. Entonces, un poco presentar también el proyecto a todas las CAP supervisoras del hospital para saber cómo coordinarlo, que sobre todo esté muy comunicado con el resto de servicios. Y una vez tuvimos todo esto, pues en diciembre de 2017 acompañamos el primer parto en el centro de nacimientos y desde entonces hemos ido aumentando, que después os explicamos un poco. Y entonces, un poco a nivel del espacio físico, para presentaros nuestro centro y qué lo caracteriza. Otra vez, lo que decíamos, separado físicamente del bloque obstétrico. Físicamente, una sala que el centro de la sala no sea la cama, que favorezca la movilidad de la mujer. También lo que comentaba Ana, pues auscultación intermitente, que la mujer no esté atada a un monitor, que tenga un ambiente que favorece un parto fisiológico, de modular luces, de utilizar música, de usar distintas terapias complementarias, de aromaterapia, de reflexología, de intentar aportar todas esas herramientas para favorecer un parto fisiológico. Y a la vez que sea un espacio que, aunque sea de baja intervención, tengamos todas las herramientas por si tenemos una emergencia, una reanimación. Aquí en las imágenes, por ejemplo, a la derecha veis los carros que hemos creado de hemorragia posparto. Un poco tener todo el material, aunque sea escondido, para poder resolver las matronas las emergencias que se tengan y crear un circuito para lo que decíamos, traslado, o si tenemos alguna emergencia, que los profesionales tengan que entrar en el centro de nacimientos y crear todo ese circuito para que funcione bien y sea seguro. Y ahí tenéis un poco pues las distintas imágenes del centro y lo que realizamos nosotras. Vale, pues yo os voy a hablar un poquito de esa progresión, ¿no? que la hemos titulado, nosotros hablamos con Ana y hicimos una progresión orgánica, ¿no? Para que se vea que es una progresión que va avanzando y que van cambiando. Entonces, aquí podréis ver cómo han evolucionado nuestros protocolos, ¿no? Entonces, una de las cosas que llamaba la atención el primer año es qué de estrictos éramos al seguir los protocolos, y dentro de un sistema sanitario como España, el objetivo principal del primer año era demostrar la seguridad del proyecto. O sea, ese era el objetivo: mujeres sin vía, mujeres sin monitor, y demostrar que era seguro en nuestro ambiente, ¿no? Porque parecía que nos basábamos en países y te vienen con es que en nuestros países las mujeres son diferentes, ¿no? Y paren diferente. Pues no, aquí en España también es seguro. Y ahí podéis ver cómo cada año, que viendo las guías de Irlanda hemos ido, ¿no? Ahí también siendo inclusivas, cada año hemos ido incluyendo mujeres, ampliando los criterios, pues el estrepto positivo, en el 2019 las inducciones con prostaglandinas, en el 2020 el parto en el agua, que era algo que a nosotras nos chocó, veníamos de vamos a hacer partos en el agua y nos encontramos, no, desde pediatría, ¿no? Un poco de choque, pues trabajando en equipo desde el 2020 ya se ha conseguido que sí. Y en el 2021 este meconio líquido. Y nuestro objetivo, como siempre digo, cada año es ir avanzando e ir siendo más inclusivas. Pues este año estamos ya trabajando en equipo con los obstetras para hacer una monitorización intermitente en mujeres con cesárea anterior, para el objetivo dentro del año que viene que sea auscultación intermitente en los centros de nacimiento. Pero que veáis que no se ha conseguido todo desde el principio y que cada año se ha ido trabajando en cambiar. Y también me gusta ver que veáis una evolución a nivel de los profesionales que participamos, ¿no? Este equipo multidisciplinar, cómo hemos ido avanzando. Pues cada 2 años hacemos formación, autoformaciones, ahora en noviembre tenemos la siguiente,
donde hablamos de emergencias obstétricas. Hacemos la actualización de nuestros circuitos y como hoy vienen nuevas matronas hay que ir formando, ¿no? Y como actualizando nuestros protocolos y enseñando a que todas trabajemos a una, cómo registrar y todo. Desde el 2019 se fusionaron nuestros equipos y somos las mismas matronas, tanto en el centro de nacimientos como en la sala de partos, lo cual ahora veremos al final cómo ha hecho una influencia, ¿no? En nuestro hospital. Y sobre todo queríamos recalcar el aumento en recursos humanos. Es un gasto ahora, pero que a la larga será coste efectivo. Tenemos unas matronas, también creamos una agenda para el seguimiento de la embarazada al final del embarazo, ¿vale? Sobre todo a partir de la semana 34, y una matrona localizable, que era un nuevo rol que no existía, ¿no? En nuestro hospital. Y sobre todo hemos aumentado la colaboración con los centros de salud a la hora de seguimiento del embarazo y posparto. Desde el 2019 tenemos residentes de matronas de toda España, lo cual nos encanta, ¿no? Y hemos ampliado a poder tener 2 al mes para poder ampliar que las matronas del resto de España pueda ver este tipo de nacimiento, ¿no? Y de acompañamiento y que lo lleven a sus lugares. Y sobre todo hemos empezado a participar con las unidades docentes, ¿no? A lo largo de España. Y un punto importante también es cómo han evolucionado nuestros obstetras, ¿no? Y nuestros pediatras. Y los obstetras han hecho un trabajo también grande van modificando la manera de comunicarse con la mujer. Nuestro protocolo ya habla de ofrecer, comprender que la mujer es la responsable de sus cuidados y sobre todo individualizar. Poder sentarnos y hablar, esta mujer quiere esto, se sale de nuestro protocolo, ¿qué podemos hacer? Ha sido un trabajo arduo. El primer año no podíamos juntarnos, o sea, era un año de conflicto y luego poco a poco se ha ido mejorando. Pediatras, pues el parto en el agua, aunque no está recomendado actualmente por la Asociación Española de Pediatría, los nuestros ya hemos ido trabajándolo. Se han creado circuitos en caso de denegación de vitamina K, de pomada, de antibióticos, para que esas mujeres el día del parto vengan al parto. Y todo eso ya está trabajado de antes. Y un seguimiento en caso de altas voluntarias, ¿no? Que también se dan en nuestro hospital. Y sobre todo esto, ya es la última, es una evolución de los partos en nuestro hospital a lo largo de los años. Ahí veréis cómo ha habido un aumento en los partos eutóxicos, un aumento en los partos naturales y cómo este año ya vamos en un 12% de cesáreas. Deciros que somos uno de los hospitales que ha aumentado los números de partos, ¿no? De toda Cataluña, y que eso es gracias al interés que está creando el centro de nacimientos. ¿Y qué ha conseguido este centro de nacimientos? La normalización del parto en nuestro hospital, que el sonido natural de nuestra planta sean mujeres de parto, ¿no? Que está ahí y no está insonorizado, entonces las enfermeras, las mamis reviven su parto, ¿no? Y eso es como nuestro sonido natural. Mismo protocolo en el centro de nacimiento y en la sala de partos, tanto de parto, de rotura de membranas, todo. Hemos decidido que sea el mismo. Comienzo de las inducciones en la planta de maternidad. Entonces ellas hacen su seguimiento en su habitación en vez de estar yendo trasladándolas. Y si alguien se pone de parto con las prostaglandinas, entra al centro de nacimientos. Mayor aceptación de la matrona como profesional responsable de los cuidados y una mayor presencia de la matrona en la planta. Eso hace que tengamos mayor contacto con pediatría, con enfermería, apoyo en lactancia, hacemos el seguimiento de los puerperios, el alta y un mayor trabajo en equipo. Estos son nuestros emails, ¿vale? Porque queremos, ¿no? Esto está de crear network. Si alguien tiene dudas nos puede escribir, estaremos más que contentas de poder hablar con todos vosotros y de si tenéis dudas, si queréis montar, si queréis preguntar cómo lo hemos hecho, pues estaremos más que encantadas. Fenomenal, muchísimas gracias, chicas. Súper útil. Y ahora sí que daríamos paso a Sergio y Ana Isabel, que son una familia, tuvieron a su bebé en el centro de nacimientos de Martorell, por si nos pueden compartir su experiencia. Buenas. Bueno, soy Ana, que algunos me conoceréis, estoy viendo que compañera, soy matrona también, pero bueno, hoy vengo en plan familia, vengo con Sergio y Hugo, que se ha apuntado en el último momento, y venimos a contaros nuestra experiencia como usuarios en el centro de nacimientos. Lo vamos a hacer a través de unas fotos que hemos seleccionado. Deciros que no se ven del todo bien, pues, porque bueno, pues había en muchos momentos poca luz, pero bueno, espero que podáis captar un poquitín la esencia.
Nosotros decidimos parir en el centro de nacimientos. Creo que lo teníamos bastante claro los dos, porque queríamos un parto pues lo más natural posible y creíamos, bueno, como se ha ido diciendo a lo largo de todas las presentaciones, que es un entorno, bueno, más que adecuado, que facilita la intimidad y esa calidez del hogar. Bueno, yo desde mi punto de vista siempre me he sentido muy bien acompañado desde el primer momento. Incluso las primeras visitas ya eran muy cercanas, no era la típica visita cuando he ido al médico, que tienes una mesa entre el doctor y el paciente, se sentaban a nuestro lado, era como estar en familia, como entre colegas y que te expliquen un poquito cómo va a ir todo. Trabajamos sobre todo los miedos y hicimos un plan de parto que me ayudó a entender un poquito más cómo es el proceso. Ana, por ejemplo, no quería saber cómo iba a ir la dilatación ni los tiempos y eso quedó reflejado desde el primer momento. Me enseñaron a identificar las fases tanto del parto y cómo podía ayudar en cada una de ellas a Ana. Y para ello me dieron un montón de herramientas, desde afirmaciones positivas, meditación, el rebozo, aromaterapia e incluso los masajes que llevamos a cabo el día del parto. Y bueno, gracias a todo eso, pues la experiencia fue bastante bien. Sí, muy positiva. El inicio del parto en sí fue algo lento, ¿vale? Nos costó un poquito arrancar, pasé una noche con contracciones regulares que se iban intensificando conforme avanzaba la noche, pero que al amanecer pues me dieron un poquitín de tregua, o sea que pasé el día como pude, no podía descansar del todo, pero no fue hasta las 5 de la tarde que la cosa volvió a animarse. Esas horas, bueno, al principio lo pasamos todo en casa y me acompañó Sergio. Y bueno, gracias Aquí tenemos fotos, sí. Sí, gracias a todas esas herramientas que nos dieron, sobre todo yo pude vivirlo con calma. Porque, claro, yo no sabía mucho, yo no soy matrón y no sabía mucho sobre estos procesos y no sabía cómo hubiese afrontado los gritos de la dilatación, el tapo mucoso y todas esas fases que para mí eran totalmente nuevas. Yo, por ejemplo, me encargaba de preparar la bañera calentita, poner música relajante, la luz con las luces apagadas y, sobre todo, bueno, también llamar a todos los familiares, hacer toda la gestión de llamadas. En todo el proceso confiaba mucho en que todo iba a ir bien, confiaba todo que iba a ir genial, pero tuve el apoyo muy bueno telefónico de todas las matronas de partos que me ayudó mucho a esos pequeños momentos de estrés, poder relajarlo. La verdad que, bueno, nos sentimos acompañados todas las horas. Llegada ya la noche, yo ya le dije a Sergio, oye, vamos a ir tirando. Y bueno, una vez que llegamos al centro, previo trayecto en el coche, que teníamos unos 40 minutos, así, a lo mejor fue alguna menos aquel día, pero bueno, llegamos y allí la matrona pues nos acogió en urgencias y nos acompañó al centro de nacimientos. Me hicieron una valoración, escucharon al bebé, valoraron la dilatación. Tal y como habíamos hablado, no se me dio una información muy concreta. De hecho, luego al día siguiente me enteraría de que, quizá me dijo de que estaba de menos de lo que realmente estaba, pero bueno, la verdad que se lo agradecí lo hizo para evitar que me agobiara con los tiempos, para pagar mi parte racional. Aquí me veis ya en el centro de nacimientos. Cuando nosotros llegamos, en el centro de nacimientos ya estaba todo preparado, la bañera lista, con el agua calentita, las luces cálidas, la aromaterapia puesta, pusimos la música, Sergio preparó fruta fresquita, o sea, la verdad que fue sentirnos como en casa. Además, sí, además pudimos preservar nuestra intimidad, o sea, estábamos acompañados de una matrona. Únicamente en la fase final sí que nos acompañó una segunda matrona, pero bueno, para mí fue como estar como en casa, me sentí muy a gusto. Vale, una vez que llego, como digo, bueno, estaba más avanzada de lo que yo pensaba, me animan a meterme en la bañera, como veis me fue súper bien.
el agua calentita, bueno, me sentí súper a gusto. Recuerdo muchas caricias, ay, espero que oigáis bien, que él también lo vivió. Recuerdo eso, tengo un recuerdo un poco nublado, pero recuerdo caricias, recuerdo silencios, recuerdo palabras de ánimo, afirmaciones positivas, realmente, bueno, me sentí con mucha fuerza. Es increíble la confianza con la que llegué ese día, o sea, ay, espera que lo sacamos. Llegué con una confianza en mí misma que casi que desconocía, pero lo más sorprendente es que ellas confían todavía más en ti y entonces eso va a ser clave a la hora de afrontar todo el proceso. Por ejemplo, bueno, para mí fue muy importante su apoyo en la fase de la transición. Yo atravesé esta fase sin saber realmente que estaba atravesándola, ¿no? Este tiempo así bueno, que yo recuerdo con las sensaciones súper intensas, recuerdo un miedo casi irracional, me daba miedo empujar por si me partía, por si nacía mi bebé, o sea, era como, me acuerdo que verbalizaba que en ese momento no me iba bien parir. Y la verdad es que ahí sí que fueron unos minutos, aunque a mí me supusieron horas, en los que, bueno, perdí un poquito la calma, pero ya os digo, su acompañamiento fue, o sea, el conocimiento de esa... Sí, su acompañamiento... Lo siento. Como decía, su acompañamiento fue clave. Recuerdo que la segunda matrona que ya había entrado le pidió a mi pareja que pusiera una canción que a mí me emocionara y nos invitó a cantar. Y bueno, ese momento de terror que yo sentía lo transformó en uno de los más emotivos de mi vida. De este momento no tengo imágenes, pero puedo asegurar que yo no lo olvidaré jamás. Fue increíble. De hecho, la oxitocina fluyó tanto que enseguida pues Huguito ya estaba asomando su cabecita, cubierto por la membrana todavía que estaba íntegra, se rompió un poquito después de manera natural. Y bueno, yo ya una vez atravesada esa fase volví un poco a mí, me ayudó también el óxido nitroso que hice uso de él en los últimos, la última fase. Y bueno, respetaron mis ritmos, me animaban a escuchar mi cuerpo, a empujar cuando me apetecía empujar, libre movimiento, para nada, no me tocaron, o sea, yo me sentí muy libre de hacer lo que me pedía el cuerpo. La verdad que fue mágico. Aquí veis la cabecita de Hugo salir. Aquí el momento en el que ya le recibimos, que realmente solamente fueron las manos de la matrona que abrazaron a mi bebé y ya las siguientes manos que se encuentran fueron las mías y fue un momento totalmente mágico. Bueno, yo me sentí muy cómodo y gracias a sentirme tan cómodo, todo pudo fluir muy bien. Aún recuerdo, se me pone la piel de gallina el momento piel con piel que tuvimos los tres según nació Hugo. Fue genial, increíble. Y cómo nos respetaron los tiempos las matronas y nos dieron nuestro tiempo para estar con el bebé antes de empezar, bueno, después de dar nuestro tiempo empezaron ya a echarle cremita en los ojos, a cortar el cordón umbilical, que me dejaron cortarlo a mí, algo que me apetecía mucho. Y luego, una vez en la habitación, pues todo el personal fue súper amable, súper majo, súper cariñoso con nosotros y respetando los tiempos, el sueño, respetando todo muy bien. E incluso nos dieron el alta precoz, algo que Ana y yo habíamos hablado, que me gustaría vivir el mayor tiempo posible con Hugo en casa. Y bueno, gracias a todo eso, pues esta experiencia ha sido increíble, maravillosa y muy recomendable. Sí, la verdad que nos sentimos súper bien acompañados, una atención muy personalizada. Y bueno, pues para repetir, ahora que no me escucha. Qué bien, chicos, genial. Deciros Muchísimo. que, no lo he comentado, pero bueno, como se hablaban de los resultados de lactancia y del posparto y todo, yo después tuve un posparto súper bueno, anímicamente por las nubes,
y la lactancia pues seguimos a tope y muy bien. La verdad que súper contenta. Ya está bien. Muchas gracias. Gracias a vosotros por compartir. Es un placer ver, ¿no?, cómo vamos avanzando de la mano de las mujeres, ¿no?, y en este caso, pues con vosotros. Gracias. Vamos un poquito mal de tiempo, bueno, tampoco tan mal, son 10 minutitos. Sí que ha habido muchísimas preguntas que Ramón ha ido respondiendo a lo largo del webinar. ¿Hay alguna más que queda pendiente del último apartado, justo del Centro de Nacimientos de Martorell? Quizás os las dirijo a vosotras, Sara y Rusé. Por un lado, nos preguntaron cómo hicisteis esta propuesta, cómo fue el primer contacto con Martorell y cómo surgió la idea de abrir el Centro de Nacimientos. Estáis muteadas. Sí, ya Sí, está, ya ahora. está. Yo voy contestando algunas preguntas que van ido surgiendo, ¿vale? Me parece, entonces Rosel lo explica. Bueno, un poco nació del propio equipo en ese momento, de los 2 CAPs que estaban de matronas y de gines, que ahora ninguno de los 2 está ya y el proyecto ha ido continuando. Pero nació un poco de los propios CAPs de servicio, de hacer un plan, de presentarlo a la dirección, un poco como propuesta y que esta fuese aceptada. O sea, que surgió un poco dentro del propio hospital. Genial. Después, no sé si le has contestado ahora, Sara, pero os preguntaban por cuántas matronas trabajan. ¿Son matronas que también están en la unidad obstétrica? Sí, o sea, es lo que he explicado un poco. Nosotras somos a lo largo del día guardias de 12 horas, 2 matronas, de día y de noche. Entonces, la idea es que una se queda ubicada más o menos lo que es en sala de partos, también instrumentamos cesáreas, entonces una se queda en la sala de partos llevando inducciones y la otra se encarga un poco de lo que es planta, altas, monitores, lactancias y si hay algún parto en el centro de nacimientos, pues es la que entra como principal. Por las mañanas se amplió en recursos humanos a que una de nosotras hace mañanas para también dar apoyo y por las tardes está la matrona de agendas. A veces hay que hacer Tetris y vas sin parar, pero la idea es que siempre esa matrona que está en el centro de nacimientos hace un one-to-one, la otra matrona asume el resto de lo que haya de carga y si el parto es inminente siempre hay una segunda matrona o profesional, a veces es un enfermero de quirófano que trabajan por nuestra logística del hospital, es así, pero siempre intentamos que sea la segunda matrona. Y en el expulsivo siempre hay 2 de nosotras para el nacimiento del bebé. Así que a veces hay que dar un poco de... No paras en todo el día, pero bueno, pero es lo que hay. Genial. Gracias. ¿Habéis, a todo el equipo, habéis visto alguna pregunta nueva, alguna pregunta por contestar? Pregunta Ilenia, que ya preguntaba antes sobre los riesgos para el parto, para ingresar, para dar el alta. Sin tener, dice, y se basan en los riesgos, porque le estaba explicando, Ilenia preguntaba que legalmente que nos avalaba a la hora de admitir mujeres que no son de bajo riesgo, ¿no? Y yo le explicaba que una cosa es el riesgo de embarazo por nuestras guías y otra cosa es el riesgo del parto. Y nosotras tenemos en cuenta el riesgo del parto. Una mujer puede ser alto riesgo por hipotiroidismo o de riesgo medio por una diabetes y nosotras considerarla un riesgo bajo en el parto, ¿no? Y ahora me pregunta que si se basan en los riesgos para el parto, para ingresar como para dar el alta. Para dar el alta tenemos unos criterios de alta precoz y si el parto es normal, por pediatría ha ido todo bien, independientemente del riesgo de embarazo. Entonces, si el parto ha ido bien y ha podido entrar en el centro de nacimientos, entendemos que se puede ir de alta. Un poco que a lo mejor también es la duda según la zona de la que se pregunte. En nuestro caso en Cataluña, cogiendo la guía de clasificación del embarazo y después la que se hizo del nacimiento, es adaptarlo al propio centro y si tu centro ya hace un protocolo con unos criterios de inclusión-exclusión,
ya realmente es lo que te cubre y es lo que separa y garantiza cada uno de los grupos. No sé si es un poco lo que preguntaba. Fenomenal. Había alguien también que nos preguntaba, ¿no?, si en estas unidades se puede recibir una epidural, y tenemos que recordar que esta es una unidad de bajo riesgo, es un centro de nacimientos en el que si en un momento introducimos una epidural no se convierte en un parto de alto riesgo, sería un parto que una mujer necesita un registro continuo, ¿no?, que necesita esferoterapia, y ya sería una indicación de traslado a una unidad obstétrica. Muchas de vosotras nos preguntabais dónde podéis encontrar el enlace de las guías. Lo podéis encontrar en la página web de Genders. Lo tenéis en preguntas y respuestas. Fenomenal. ¿Tenemos alguna última pregunta? Ya deberíamos ir cerrando. Yo solo quiero, bueno, nos dan la enhorabuena, ¿no?, por esos resultados, y solo quiero dar las gracias a todas las que han estado por nuestra parte, porque yo os animo a todas, lo que he dicho antes, somos una network y lo que necesitéis aquí estamos. Así que... Fenomenal. Entonces, sí que resumiendo un poquito, ¿no?, todo lo que hemos ido elaborando a lo largo del webinar, tenemos la evidencia internacional, ya tenemos evidencia local, el contexto político está a nuestro favor y a favor de las mujeres en este momento, y la demanda de las mujeres es mayor. Entonces es el momento, ¿sí? Tenemos una oportunidad a la vez que una responsabilidad, y esperamos, ¿no?, que en espacios así pues puedan surgir movimientos hacia adelante, hacia una mejor asistencia en este sentido. Esperamos que os haya sido de utilidad, que podáis consultar las guías y que las uséis, ¿no?, si en el caso de que os sean de ayuda. Muchísimas gracias a Ramón, a Patricia, a María, Sara, Rosé y Ana Isabel y Sergio por vuestra participación hoy, y a todas las que habéis estado detrás de la pantalla. Hasta ahora sois muchísimas. No podemos dar ahora respuesta a todo. Sí que os podéis poner en contacto con nosotros a través de la página web del grupo de investigación y os daremos respuesta. ¿Sí? Entonces, muchísimas gracias y que tengáis una buena noche. Bye. Bye. Thank you. Bye. Take care. Gracias a todas. Gracias. Bye. Adiós. Bye. Adiós. Bye. 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 Mira, había un montón.